Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a sonar muy familiar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de ese galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sí, me refiero a Can Yaman. Pero antes de adentrarnos en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos un vídeo nuevo. Dicho esto, prepárense porque hoy vamos a hablar de algo bastante serio que rodea a nuestro querido Can Yaman. ¿Está en problemas? ¿Podría ser detenido? Vamos a desgranar todos los detalles de esta noticia que ha puesto a muchos de sus seguidores con el corazón en un puño. Can Yaman, ese nombre que evoca éxito, carisma y por supuesto, una legión de admiradores, parece estar envuelto en una situación que dista mucho de los romances que solemos ver en la pantalla. Hablamos de un asunto legal que podría tener consecuencias bastante significativas para el actor turco. Y créanme, cuando digo consecuencias, no me refiero a una simple multa o un regaño. Estamos hablando de la posibilidad de una detención. Sí, han oído bien. La noticia ha trascendido fronteras, y en países donde sus producciones gozan de una popularidad arrolladora, la inquietud entre sus seguidores es palpable. La razón detrás de este revuelo legal es bastante particular y, para ser sinceros, un poco inesperada. Parece que el problema surge de una disputa, o mejor dicho, de una serie de quejas que han interpuesto varias personas en contra de Can Yaman. Y no estamos hablando de cualquier persona, sino de profesionales que han trabajado de cerca con él, aquellos que hacen posible que la magia de la televisión cobre vida tras bambalinas. El núcleo de la controversia parece girar en torno a acusaciones de un comportamiento poco profesional y, para ser aún más específicos, de presuntas amenazas y difamación. Vaya, esto suena a guión de telenovela pero en la vida real, con tintes de drama legal que pocos esperaban. Según los informes que han ido saliendo a la luz y que han sido recogidos por diversos medios de comunicación tanto en Turquía como a nivel internacional, las quejas se centran en incidentes ocurridos, supuestamente, durante las filmaciones de algunos de sus proyectos más destacados. Se habla de un trato inadecuado hacia el equipo técnico y de producción, de interacciones que habrían generado un ambiente laboral tenso y desagradable. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, elevando el nivel de preocupación de sus fans. Las acusaciones hablan de que Can Yaman habría recurrido a insultos, comentarios despectivos y, lo que es más grave, a amenazas directas contra algunas personas que formaban parte del staff. Imagínense la tensión en un set de grabación bajo esas circunstancias. No es un ambiente precisamente que endusí para crear arte, ¿verdad? La atmósfera que se describe es de miedo y de intimidación, algo que choca frontalmente con la imagen carismática que proyecta en pantalla. Uno de los casos que ha resonado con más fuerza y que ha sido detallado en varios reportajes, es el de un director de fotografía que habría sufrido un incidente particularmente desagradable. Se dice que Can Yaman habría reaccionado de forma muy airada ante una supuesta equivocación, un error técnico o una inconformidad durante el rodaje de una escena clave. Esta reacción habría escalado hasta el punto de proferir palabras hirientes, humillantes y, lo que es más grave, a amenazarlo directamente, presuntamente con repercusiones para su carrera. Estas no son acusaciones menores, y si se comprueban ante la justicia, tendrían un peso considerable en la reputación y la carrera profesional del actor, cuya fama se ha forjado también en su habilidad para interpretar personajes intensos y pasionales. Es importante recalcar que hasta el momento estas son acusaciones, alegaciones presentadas ante las autoridades competentes. Can Yaman, como cualquier ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia. Sin embargo, el hecho de que varias personas hayan decidido dar el paso de presentar denuncias formales ante las autoridades, arriesgándose a posibles represalias o a la exposición pública, indica que hay un trasfondo que no se puede ignorar a la ligera. La justicia turca, como en muchos otros países, se toma muy en serio este tipo de denuncias, especialmente cuando involucran acoso laboral, intimidación o amenazas, considerándolas delitos que atentan contra la dignidad y la seguridad de las personas. La situación se complica aún más porque, al parecer, no se trata de un incidente aislado. Las denuncias provienen de diferentes momentos de su trayectoria profesional y de distintos miembros del equipo, abarcando áreas como la producción, la dirección e incluso otros aspectos técnicos.
Esto podría sugerir un patrón de comportamiento, una forma recurrente de interactuar en el entorno laboral, lo cual es, sin duda, un factor agravante en cualquier proceso legal. Los abogados de los denunciantes están trabajando arduamente para recopilar todas las pruebas posibles, testimonios, posibles grabaciones de audio o vídeo si las hubiera, y cualquier otro elemento que pueda corroborar las acusaciones. La presión sobre Can Yaman y su equipo legal está aumentando a medida que se desvela más información. ¿Y cuál es la defensa de Can Yaman ante estas acusaciones que amenazan con empañar su brillante carrera? Hasta donde sabemos, su equipo legal ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de falsas, exageradas y, en algunos casos, de malintencionadas, atribuyéndolas a posibles rencores personales o a intentos de obtener beneficios económicos. Han argumentado que Yaman es una persona apasionada por su trabajo, que vive intensamente cada proyecto y que, a veces, sus reacciones pueden ser vehementes o enérgicas, como parte de su compromiso con la excelencia. Sin embargo, han insistido en que nunca ha llegado a amenazar, difamar o acosar a nadie de forma deliberada. La cuestión es que la línea entre una reacción apasionada y un comportamiento acosador o amenazante puede ser muy delgada, y serán las autoridades judiciales turcas quienes deban determinar dónde se encuentra esa línea en este caso específico, basándose en las pruebas presentadas y los testimonios vertidos. El proceso legal en Turquía, como en la mayoría de los sistemas judiciales, puede ser largo y complejo. Las investigaciones preliminares, la recopilación de pruebas, las posibles audiencias y, en caso de que las denuncias lleguen a prosperar y se considere que hay indicios suficientes de delito, Can Yaman podría enfrentarse a un juicio. Y si es declarado culpable de alguno de los cargos presentados, las consecuencias podrían ser variadas y bastante serias. Dependiendo de la gravedad de las acusaciones y de lo que establezca la legislación turca, las penas podrían ir desde multas económicas considerables hasta, en casos extremos y si se determina que hubo un daño grave o reiterado, penas de prisión. La posibilidad de ser detenido, de ser puesto bajo custodia policial mientras se investigan los hechos, por ahora, es real y está en manos de la justicia turca determinar el curso de los acontecimientos, basándose en la solidez de las pruebas. Este tipo de noticias obviamente generan mucho debate y dividen opiniones de forma muy marcada entre sus millones de fans. Por un lado, están aquellos que defienden a su ídolo a capa y espada, confiando plenamente en su inocencia y considerando que todo esto es una campaña de desprestigio orquestada por terceros. Estos seguidores suelen destacar su carisma, su talento y su dedicación. Por otro lado, están quienes consideran que las acusaciones son serias y que, independientemente de la fama, el dinero o el éxito, todos deben rendir cuentas ante la ley y ser tratados con la misma vara de medir. Es un equilibrio difícil de encontrar, y es normal que haya mucha especulación, debate apasionado y opiniones encontradas en las redes sociales, donde la noticia ha corrido como la pólvora. Lo que está claro es que esta situación está afectando significativamente la imagen pública de Can Yaman. Un actor que ha construido su carrera sobre la base de un personaje carismático, atractivo y con un gran magnetismo, ahora se ve envuelto en un escándalo que empaña esa imagen cuidadosamente cultivada. La percepción pública es crucial en el mundo del entretenimiento, y este tipo de controversias, independientemente de su resolución judicial, pueden tener un impacto duradero en la forma en que el público lo ve y en su futuro profesional, especialmente en proyectos que requieran una imagen impecable. Además de las implicaciones legales y el impacto en su carrera, este caso también nos invita a reflexionar sobre las dinámicas en los entornos de trabajo, especialmente en industrias tan demandantes, competitivas y a menudo estresantes como la del cine y la televisión. El respeto mutuo, la profesionalidad y un ambiente de trabajo seguro y libre de acoso son fundamentales para todos, sin importar su posición en la jerarquía de producción. Las denuncias de este tipo, por dolorosas que sean, nos recuerdan la importancia de abordar y erradicar cualquier forma de acoso, intimidación o amenaza en el lugar de trabajo, garantizando que todos los profesionales puedan desempeñar su labor con dignidad y seguridad. Ahora, ¿qué podemos esperar en los próximos días o semanas? La evolución de este caso es incierta, pero podemos prever algunos movimientos. Lo más probable es que la investigación continúe su curso de forma metódica. Las autoridades turcas citarán a Can Yaman y a los denunciantes para tomar sus declaraciones oficiales, recabar sus testimonios y ampliar la información. Se analizarán todas las pruebas que cada parte presente, se realizarán interrogatorios y se determinará si hay mérito suficiente para iniciar un proceso judicial formal, es decir, para llevar el caso a juicio.
Mientras tanto, es posible que veamos más detalles filtrarse a los medios, más declaraciones de los abogados de ambas partes, y por supuesto, un aluvión continuo de comentarios, análisis y especulaciones en las redes sociales y en los foros de fans. La presión mediática sobre Can Yaman será, sin duda, intensa. Los paparazzi estarán más al acecho que nunca, buscando cualquier imagen o declaración que pueda ser relevante, y cada uno de sus movimientos fuera de los focos públicos será escrutado con lupa. Este es un momento extremadamente delicado para el actor, y su equipo deberá manejar la situación con mucha cautela, prudencia y una estrategia legal sólida para minimizar el impacto negativo en su carrera y proteger sus derechos. La forma en que responda a estas acusaciones, a través de sus representantes legales y posiblemente de forma pública, será crucial. Mientras esperamos que la justicia siga su curso, algo que siempre debe hacerse con paciencia y respeto por los procedimientos legales, es importante mantenernos informados a través de fuentes confiables y rigurosas, evitando caer en juicios prematuros o en la difusión de rumores sin fundamento. Las acusaciones son graves sin duda y merecen ser investigadas a fondo. Pero también lo es el derecho fundamental de todo ciudadano a un proceso justo, a la presunción de inocencia y a defenderse de las imputaciones en un tribunal. Para resumir, la noticia que ha puesto a Can Yaman en el ojo del huracán, generando gran revuelo entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento, tiene que ver con una serie de denuncias formales presentadas por varios miembros de equipos de filmación. Las acusaciones se centran en presunto comportamiento poco profesional, que incluiría insultos, difamación y amenazas directas. Estas alegaciones, de ser probadas ante la justicia turca, podrían llevarlo a enfrentar un juicio y, dependiendo de la gravedad de los cargos y de las decisiones judiciales, incluso a una posible detención. Es un tema complejo que mezcla el brillo del mundo del espectáculo con el rigor del ámbito legal, y sin duda, mantendrá a muchos expectantes ante los próximos desarrollos. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre esta delicada y sorprendente situación que rodea a Can Yaman. Espero sinceramente que la información les haya resultado interesante, útil y que les haya aclarado un poco el panorama de lo que está sucediendo. Como siempre, agradecemos enormemente su tiempo, su atención y su fidelidad a nuestro canal. Nos encanta tenerlos por aquí y saber que están interesados en los temas que traemos y que valoran nuestros análisis. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecen estas acusaciones? ¿Les sorprenden? ¿Han seguido este caso de cerca? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está sucediendo? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma respetuosa. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen la experiencia de nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a mejorar nuestro contenido y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman, de las telenovelas turcas o que simplemente les interese este tipo de noticias del mundo del entretenimiento y los enigmas legales que a veces surgen. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se aseguran de no perderse nada de lo que publiquemos, desde análisis de casos como este hasta noticias exclusivas y contenido de entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y más sorpresas. Hasta la próxima.